Para mí es una oportunidad de hacer promoción de mi país y concretamente de lo mejor de mi país, que son sus santos y sus mártires. Voy a plantear una aproximación desde la perspectiva amplia de la palabra mártir, no centrándome exclusivamente en aquellos que murieron por odio a la fe, sino también por ser polacos católicos. Es una categoría mucho más amplia, como veremos enseguida, así como algunos que sufrieron pero no necesariamente murieron, cuando ponga ejemplos. Pero como Polonia, pues aquí, salvo los que son de Cataluña, no son polacos, la mayoría de ustedes, así que unas cuantas palabras de contextualización. No está al lado, un país que está un poco lejos del otro lado de Europa. Entonces, Polonia, que es una nación que recibe el bautismo en el año 966, en el siglo X. Después, a lo largo de los siglos, la Edad Media, el Renacimiento, etc., vive siempre cerca del Papa. Tanto es así que recibe como el nombre, se autodenomina, de hecho, como Polonia, Semper Fidelis, siempre fiel a la Iglesia católica, al Papa, en contra del emperador, en parte por ser alemán. O sea que hay explicaciones no solamente espirituales de esta fidelidad, pero es un hecho. Y entonces podríamos decir, y diríamos que es un país relativamente próspero a lo largo de estos siglos, pero en los últimos 2 siglos, el XIX y el XX, son 2 siglos de lo que podríamos llamar martirologio nacional. Vienen 2 siglos de sufrimiento casi permanente. Eso empieza con, a finales del siglo XVIII, la desaparición de Polonia del mapa de Europa. Es algo inusitado en la historia de Europa, un país grande que en aquel momento todavía tenía más de 700 kilómetros cuadrados, como una España y media. Desaparece en cuestión de pocos años, repartido por los imperios colindantes, que se lo reparten Rusia, Prusia y Austria. Es que desaparece. Y a lo largo del siglo XIX hay repetidos intentos de levantamientos, insurrecciones, todos sofocados violentamente por esos ocupantes. Así que hay ya, diríamos, una historia de sufrimiento a lo largo del siglo XIX, donde, un rasgo interesante, la Iglesia siempre se pone al lado del pueblo que sufre. El pueblo siempre sabe que puede contar con el apoyo de sus sacerdotes, que sufren con él y caminan con él hacia esa esperanza, sobre todo teologal, pero también política, de que un día pueda recuperar la independencia. Y esto sucede concretamente en el Tratado de Versalles, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, donde estos imperios finalmente se pelean entre ellos. Para los polacos y otros pueblos de Centro Europa es una oportunidad. Se surge Polonia libre, con esta frontera, que no es en absoluto la que tenemos hoy, y que está desplegada aquí en el mapa. Entonces, la alegría durará poco, como suele pasar en la casa de los pobres, porque durará 20 años. Pero 20 años cruciales, entre otros, porque justamente en el año 1920 nace Karol Wojtyła, y que se formará en estos 20 años en el amor por su lengua, por su literatura y también por su fe católica. Y solamente gracias a eso podrá ser papa, porque si aquello habría podido ser ya una república soviética, hubo un intento de incorporar Polonia, una guerra polaco-soviética, no tocar hablar de esto, pero que se consigue ganar y defender ese joven Estado con esta forma. Pero repito, la alegría dura poco. 20 años después, en el año 1939, 2 ministros de Asuntos Exteriores, uno de Stalin y otro de Hitler, se estrechan la mano en el pacto llamado Pacto Ribbentrop-Molotov. El ministro de Stalin, el ministro de Hitler, es un acuerdo, diríamos, de no agresión, de armisticio, pero que tiene una cláusula secreta que es la de un nuevo reparto de Polonia. Tanto es así que cuando Hitler ataca Polonia, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1903, 1 de septiembre de 1939, Stalin de momento no entra porque espera a ver si hay reacción o no de los aliados de Polonia, ingleses, franceses. Ve que no hay reacción, se produce la llamada drôle de guerre, la guerra ridícula. O sea, los franceses declaran la guerra, hacen una marcha de 10 kilómetros, pero prácticamente no se dispara ni un disparo, ¿no? No van a morir por Danzig, como decían también los sindicalistas ingleses. Y en este momento Stalin entra por el otro lado, dice esto es seguro, y así vemos un nuevo reparto. Y ese reparto también es el inicio de una nueva noche oscura. Le recomiendo, aparte de diversas publicaciones que hay sobre esto, pero
Una que lo resume de manera sintética y muy entretenida es El testigo de la esperanza, esa biografía de George Weigel sobre el Papa Juan Pablo II, donde hay una contextualización histórica muy bien hecha, muy breve y con números. Y entonces ahí dice, en estas primeras páginas del libro, que la ocupación nazi soviética en Polonia duró 5 años y medio. Costó el 20% de la población, de la vida. Cada quinto polaco pereció, 6 millones de polacos. La mitad aproximadamente de ellos de religión mosaica. Muchos, no obstante, que eran intelectuales, profesores, médicos, artistas polacos. Y muchos de ellos patriotas, muchos lucharon en el ejército intentando defenderse contra los nazis, desangrándose, abandonados por los aliados occidentales. En este momento, cuando entran y se estrechan la mano en el río Bug, dándose un beso, el nazi con el soviético, también se ponen de acuerdo en cómo llevar a cabo la persecución. Se coordina lo que podríamos llamar la decapitación de las élites polacas. Deciden, en el plano utópico de Stalin, saben que el nazismo, nacionalsocialismo, es una utopía que prometía la felicidad para el nuevo hombre, una nueva sociedad, un nuevo mundo perfecto, gobernado por los que mejor están dotados para ello, ¿no? por motivos de la raza, etcétera, etcétera. Y evidentemente el comunismo soviético, socialismo soviético, también es una utopía. Entonces, hay que eliminar las élites. ¿Por qué? Porque para Hitler se tenía que eliminar inmediatamente las dos razas inferiores más infestas, que eran los judíos y los gitanos. En cambio, los eslavos, los polacos, los checos, los rusos, se les tenía que convertir en esclavos y que duraran 30 años, como mano de obra gratuita. Después de 30 años, eliminar también. Pero claro, como los intelectuales, los profesores, etcétera, no sirven para trabajo físico, estos hay que eliminarlos inmediatamente. Así que entran con este plan. En ese listado de los intelectuales, los líderes de la nación, están no solamente los políticos, los profesores, también los sacerdotes. Entran con un listado de 3.000 y pico nombres de sacerdotes, incluido Maximiliano Kolbe, que diremos algo quizás más adelante, según el tiempo. También sindicalistas, deportistas. Llevan al campo de concentración, por ejemplo, los que habían tenido las medallas en los Juegos Olímpicos en Berlín, un poco antes. Así que entran con este listado. Como una imagen, porque eso es una acción generalizada, no tenemos tiempo ni se trata de esto, ahora de entrar en detalle, pero os pongo una imagen que es la que sucede en mi universidad, Jagiellona, que es la universidad más antigua de Polonia, la segunda más antigua de la Europa Central, fundada en 1364 por el rey Casimiro el Grande. Hans Frank, que es el nuevo gobernador de lo que se llegó a llamar el gobierno general, es decir, la Polonia ocupada por los nazis, convoca a los profesores, al rector y los catedráticos, el claustro. Son 183 profesores. Ellos piensan, bueno, nos obligarán seguramente a dar las clases en alemán, como ya era antes, no pasa nada, pero vamos a seguir dando las clases. Se presentan allí y cuando llega el último, los cargan a todos en camiones y los llevan al campo de concentración de Mauthausen, donde la mayoría morirán, porque la supervivencia en un campo de concentración pues rondaba en torno a 3 meses, la supervivencia media. Así que la universidad desaparece. Se decide cerrar no solamente todas las universidades, sino también los colegios de enseñanza media, incluso de enseñanza primaria. Solamente quedan escuelas profesionales de 3 o 4 años, pues porque tenían que ejercer este trabajo gratuito para construir el mundo perfecto del Tercer Reich milenario que tenía que ser. Es que estos daños globales son difíciles de describir realmente. Envío a Weigel y otros investigadores que se han dedicado a esto, por ejemplo Norman Davies, un historiador británico especializado en Polonia. Bien, ¿cómo responde el pueblo polaco? El pueblo polaco responde con la resistencia. Una resistencia posiblemente jamás vista antes en la historia de la humanidad. Hay un libro que les recomiendo, se publicó hace poco en Acantilado, de Jan Karski, que era el representante del gobierno polaco en el exilio. El gobierno se exilia en Londres e intenta gobernar desde ahí, que se titula Un estado clandestino. Los polacos recrean
en la clandestinidad y con un riesgo de vida permanente, porque por cualquier infracción menor era pues, envío al campo de concentración, sino un tiro inmediato en la calle, recrean prácticamente todas las instituciones de su cultura, de su país. Seguramente les sirve la experiencia de los más de 100 años ya de ocupación previa, ¿no? Por ejemplo, se crean universidades clandestinas. Joven Karol Wojtyła acaba de completar primer año de filología polaca en la Universidad de Cracovia, porque él quería ser poeta, actor, profesor de filología. Claro, no puede empezar el segundo año porque se han llevado a sus profesores al campo de concentración. ¿Qué es lo que hacen? Organizar una universidad clandestina, donde se reúnen clandestinamente, ilegalmente. Joven Karol es actor, pues organiza un teatro clandestino, prohibido, evidentemente. Y al final, pues organizan, no sé, el correo. El correo clandestino funcionaba mejor que el correo oficial alemán, porque todo el mundo colaboraba y en cambio pues había sabotaje en contra del correo oficial. Por fin se organiza el ejército clandestino, en el cual llega a alistarse más de 500.000 de soldados, incluidas enfermeras, boys scouts, que se esconden en los bosques, que se entrenan en los bosques y hacen acciones militares en contra de los nazis. Es más, incluso se crean tribunales clandestinos que juzgan a los peores criminales de guerra, nazis, genocidas, y envían comandos para ejecutarlos, y a veces lo consiguen. Una de esas acciones es la famosa ejecución del comandante de Varsovia, que era un personaje absoluto, más psicópata de la media, que es decir mucho, de los nazis, cuya diversión diaria era salir con la pistola y ir disparando a entre 500 y 1.000 personas al día por la calle en Varsovia. Y estos consiguen, diríamos, ajusticiarlo. Entonces el siguiente que viene es un poquito más prudente, ¿ya? Aunque hay también una represalia, no voy a entrar en detalles. Así que hay esa resistencia. Y luego, la Iglesia. ¿Cuál es la situación de la Iglesia? La Iglesia oficialmente es tolerada, aunque ya sabemos que Hitler entró en cólera después de la publicación de la encíclica Mit brennenden Sorge, con ardiente preocupación, donde Pío XI declaró incompatible el nazismo como una especie de neopaganismo con el catolicismo. Eso hace rabiar a Hitler, con lo cual odia a la Iglesia ya más que antes todavía. Sin embargo, de entrada, digamos, aparte de ir a por aquellos sacerdotes concretos, en principio se permite el culto, aunque, por ejemplo, en la Catedral de Cracovia se la queda Hans Frank, supuestamente católico, como su catedral privada. Y al arzobispo le desplazan de ahí y nadie más puede entrar ahí, salvo el que le permita el comandante nazi. Pero bueno, con todo esto, con el listado y con la sospecha hacia la Iglesia, y además porque muchos sacerdotes, obispos, ayudan a su pueblo y también al pueblo judío, cosa que está prohibida. Pero el cardenal de Cracovia, vamos a hablar de él un poquito más extensamente luego, se dedica, entre otros, a falsificar certificados de bautismo, que es la vía de salvación de los judíos. Así que siguen habiendo sospecha, tanto es así que muchos de los sacerdotes son enviados especialmente al campo de concentración de Dachau, que George Weigel llega a llamar el monasterio más grande de Europa en aquel momento, porque pasaron tantos sacerdotes, sobre todo polacos, pero incluso alemanes también, austríacos, checos, etc. Alrededor de 2.000 sacerdotes y religiosos que resultaron asesinados durante estos años en la parte nazi, especialmente en Dachau, como hemos dicho. El caso más famoso, evidentemente, es el de Maximiliano Kolbe, el mártir de la caridad, de quien hablaremos luego. Luego, Varsovia. Aunque yo sea de Cracovia y Varsovia es un poco Madrid y Barcelona, pero voy a reivindicar, a hacer el esfuerzo de reivindicar Varsovia. Varsovia es una ciudad mártir. Varsovia resiste al nazismo más que cualquier otra ciudad europea. Ahí se concentra la actividad clandestina de los representantes del gobierno en el exilio. Y finalmente se lanza en un levantamiento de Varsovia, que no confundir con el del gueto judío. El del gueto judío se produce en el 43 y también es impresionante, pero tiene un alcance menor. En el 44
agosto se lanza el levantamiento de Varsovia, que es sofocado violentamente por Hitler. Stalin, que ya está muy cerca, decide parar la ofensiva para que Hitler le haga el trabajo sucio de eliminar lo poco que queda de las élites polacas, para que él pueda entrar e instalar su régimen. Así que en este levantamiento muere 200.000 civiles, incluidas mujeres y niños, 20.000 soldados, de los cuales muchos eran Boy Scouts. Los supervivientes son expulsados de la ciudad, una ciudad que antes de la guerra tenía 1,5 millones de habitantes. Queda a cero, se ve que más o menos escondidos en los sótanos quedaron 1.000 supervivientes, como el pianista del gueto de Varsovia, que conocerán del cine o de la literatura, que es un caso verídico. Y Hitler decide, como castigo ejemplarizante, arrasar todos los edificios de Varsovia, salvo una calle que es donde había el cuartel militar, y lo ejecuta. Tanto es así, hay fotos, si entran en Google, estas no quería mostrarlas, pero realmente es un mar de escombros cuando entran los polacos ya varios meses después, y hay un debate nacional, dura meses, de si es posible reconstruir Varsovia. Parece que no es posible, que hay que trasladar la capital a otro sitio. El pueblo al final decide reconstruir, pero la reconstrucción durará más de 30 años. El Palacio Real de Varsovia, el edificio más emblemático, se acaba de reconstruir en 1975. Así que la destrucción realmente es descomunal y la muerte también es omnipresente. Voy a poner después algunos ejemplos de los mártires de esta época, pero sí quería, como se me ha pedido una visión panorámica, pues de manera panorámica la parte de Alemania. Como recordamos, la amistad de Hitler y Stalin duró un par de años. Hitler traicionará a Stalin. Por sorpresa, Stalin se ve que durante 2 semanas está en shock, escondido en un búnker, incapaz de tomar decisiones, cuando Hitler ataca en el 1941, por sorpresa, la Unión Soviética. Y llegará casi hasta Moscú, como recordamos, ¿no? A 20 kilómetros de Moscú. Finalmente perderá la guerra. Con lo cual los soviéticos se tendrán que retirar. Pero durante aquellos 2 años, de hecho, hablando de la persecución soviética, habría que dividirla en 3 etapas. Porque ya antes de la guerra, si vieran esta frontera oriental, detrás de esta frontera ya han quedado aproximadamente 150.000 polacos de la época cuando Polonia, antes de los repartos, que tenía una frontera más movida hacia, digamos, Kiev, Moscú, etc. Entonces, aquellos polacos quedaron fuera de Polonia, de la Segunda República, en entreguerra. Y ya en el año 1937, por decreto de Stalin, ejecutado por Yesov, uno de sus sicarios consecutivos, porque como ustedes saben, estos sicarios al final se convertían en víctimas, y otro sicario, etc. Tenía un ciclo, Stalin, psicopático, de acabar con todos al final, por orden claramente genocida, se elimina a 117.000 polacos, con un tiro en la cabeza, antecedente de Katyn. Curiosamente, yo, el historiador en quien más me he basado leyendo, preparando un poco, repasando cosas para hoy, Andrzej Nowak, un historiador polaco que sabe muchísimo de este tema, dice: esto nos enteramos solamente después del año 1990, porque esa matanza del 37 quedaba oculta hasta la caída de la Unión Soviética. No se sabía qué pasaba con estos polacos detrás de la frontera, que era una frontera hermética con la Unión Soviética. Pero entonces es una primera persecución, y ahí evidentemente iban también a los sacerdotes, que eran un poco los líderes, ¿no?, de esa minoría polaca que se mantenía detrás de la frontera. Pero cuando invaden esta parte de Polonia, en 39, participan en esta acción de decapitación. Y eso también conlleva ejecuciones de los sacerdotes, especialmente greco-católicos. Tenían un odio especial contra los sacerdotes greco-católicos, que eran de rito ortodoxo, pero de fidelidad al Papa, ¿no? Los uniatas, para otra charla. Así que ahí se desata una especie de odio realmente. ¿Cómo podéis ser fieles al Papa, ¿no? Así que, y el episodio famoso que sería un ejemplo de esa acción de decapitación es el episodio de Katyn, que muchos de ustedes conocen, que significa pues, los prisioneros de guerra que cayeron prisioneros en este ataque por traición, por detrás,
la mayoría eran, los oficiales eran de la reserva. Ahí no estaba el ejército estaba para defenderse contra los alemanes. Así que alistaron básicamente a todos los voluntarios y muchos voluntarios se presentaron, pero quien tenía una educación superior no le hacían soldado raso, sino oficial. Pero la mayoría no eran soldados profesionales, sino pues eso, profesores, médicos, artistas, etc. Y entonces los que caen como prisioneros son 20.000 oficiales. Los soldados rasos se les deja a casa y los 20.000 oficiales con un tiro en la nuca, uno por uno, se les mata y se les entierra en fosos comunes en varios niveles, ¿no? Eso se descubrirá cuando Hitler ataque la Unión Soviética, se descubrirán estos fosos y que por una vez no han sido ellos, pues permiten investigar esto, ¿no? Y levantan el grito al cielo. Stalin lo niega. De hecho, cuando yo era niño, yo tengo recuerdo de la última etapa de ese totalitarismo, ¿no? Soviético comunista en Polonia. En esa última etapa, hasta el año 89 se podía ir a la cárcel por decir que esto lo habían hecho los soviéticos, aunque todo el mundo lo sabía perfectamente, pero no se podía decir en público. Esto está prohibido. Bien, pues ahí tenemos un poco el panorama de la persecución en esta segunda etapa, que es durante el reparto de este reparto. Y luego viene la tercera, que es la de la liberación, entre comillas. Porque al final los soviéticos ganan la guerra, echan a los alemanes, pero se instalan ellos. Y se instalan llevando a cabo una nueva ola de persecución, de matanzas, de torturas, de encarcelamientos de los patriotas, y además con esa tendencia a la mentira diabólica. Los mayores patriotas polacos, incluidos algunos de ellos sacerdotes o los líderes del ejército clandestino precisamente, se les acusa en los juicios sumarios de traición a la patria. Por traición a la patria se les tortura y se les mata. Y eso dura más o menos hasta el año 56, una persecución dura. Curiosamente, cuando muere Stalin en 53, no suaviza, se empeora todavía. Solamente habrá un deshielo a partir del 56. Seguirá habiendo persecución, pero menor, con momentos, digamos, también de cierta distensión. Así que tienen este panorama. Calculan los expertos que en este periodo, desde el 44, que es cuando entran los soviéticos, hasta el 89, cuando no es que se vayan, porque el último destacamento soviético se irá de Polonia en 1993, 4 años ya después de la transición, costó sacarlos. En este periodo, aproximadamente 1.800 sacerdotes y religiosos son arrestados, torturados, muchos de ellos asesinados. Tenemos en este momento 29 mártires beatificados de esta época. Parecen pocos, pero ¿por qué? Porque, claro, hasta el año 89 no se podía investigar estos casos. O sea que ahora se están investigando, se están descubriendo, hay cada vez más causas abiertas de santidad, de virtudes heroicas. Y luego, retrocediendo todavía a la época nazi, hay más de un centenario de mártires también beatificados, entre sacerdotes y laicos. Bien, pues con este panorama realmente ven por qué he dicho que han sido 2 siglos del martirio, especialmente este último siglo, el siglo XX. Fue un siglo muy, muy difícil de supervivencia para los polacos. Entonces ahí sí en estos tiempos de noche oscura es cuando brillan más las estrellas de los santos y de los mártires y cuando son más necesarios. Realmente los que dan la vuelta a las grandes crisis de la Iglesia, de la sociedad, son los santos, porque reflejan el amor de Dios, la presencia de Dios en la tierra, ¿no? Y tienen una capacidad de atracción extraordinaria. Vamos a hablar de algunos de ellos. Aquí, primero un mapa de cómo quedó Polonia después de la guerra. Fíjense, por el Tratado de Yalta 45, Polonia se mueve 300 kilómetros hacia el oeste. Toda la franja oriental, que hoy es Ucrania, Bielorrusia, un trozo de Lituania, queda fuera y tiene como otra forma muy diferente. Y en cambio se le compensa con Pomerania, Silesia y una parte de Prusia. También hay que ver Stalin, con permiso, con connivencia, en este caso de Churchill y de Roosevelt, de qué manera procede a 5 millones de alemanes, básicamente mujeres y niños, porque los hombres están en campos de prisioneros o han muerto en la guerra. Por un decreto se les mete en el tren y 5 millones se les echa de Silesia y de Prusia. Y a los polacos de la franja oriental, salvo aquellos que resisten, pero el que resiste se le quita la ciudadanía polaca y se le
convierte en ciudadano soviético con todo lo que conllevaba esto. Aproximadamente 5 millones prefieren irse de ahí y entonces se les instala en esas tierras que desconocen, Silesia, Pomerania, en fin. Otro ejemplo de lo que significaba para estos sátrapas, estos genocidas, un individuo, una persona humana, no significaba absolutamente nada. Por ejemplo, justamente para organizar tranquilamente la conferencia de Yalta, Yalta está en Crimea, decide Stalin desterrar a 10 millones de tártaros que llevaban asentados ahí medio milenio y los destierra a Kamchatka. A 10.000 kilómetros, totalmente otro clima, se congelan ahí básicamente. En fin, un ejemplo de realmente por qué época hemos pasado. Y justamente en Polonia, en palabras del cardenal Schönborn, es el país donde más claramente se vieron las garras del demonio, pero también la gracia de Dios, por los santos, los mártires, algunos de los cuales vamos a conocer, aunque este no es que lo vayan a conocer, porque lo conocen muy bien, Maximiliano Kolbe. No voy a contar su vida porque ustedes la conocen perfectamente. Simplemente un par de así observaciones a tener en cuenta. No es mártir propiamente, no muere por el odio a la fe. Lo han llamado mártir de la caridad, porque como saben se ofrece a morir por un hombre casado con hijos que es seleccionado a la muerte por hambre en una celda de hambre. La muerte por hambre, el único tipo de muerte que temían los reclusos del campo de concentración. Una muerte por ahorcamiento o fusilamiento casi era una especie de liberación, pero se ve que la muerte por hambre es una tortura especialmente terrible, que los órganos poco a poco van prácticamente rompiéndose y es muy dolorosa. Entonces temía, era el castigo por si de algún barracón se escapaba un preso. Entonces 10 de sus compañeros iban a la celda de hambre, por lo tanto se vigilaban entre ellos de que nadie se escape. También una estratagema típica para romper la unidad y la solidaridad entre los presos. Entonces Maximiliano, como sabemos, se ofrece. Van muriendo todos estos presos, él les canta salmos, reza con ellos, hasta que al final queda él solo y no se muere, con lo cual le tienen que inyectar fenol para matarlo porque no se moría. Entonces esta es la historia que conocemos, pero la que quizás no conocemos tanto, y para mí es todo un milagro, diríamos, relacionado con este martirio, que es el hombre a quien salvó, tal Gajowniczek. Estamos en el año 1941, faltan 4 años hasta el final de la guerra. Sobrevive estos 4 años en el campo de concentración. Repito, la media era 3 meses. Normalmente la persona aguantaba 3 meses, el trato vejatorio que se recibía en el campo de concentración. Sobrevive, y no solamente esto, sino que vive hasta el año 91. Vive más de 90 años y toda su vida la dedica a dar testimonio de quién le salvó y por qué le salvó. Y yo aquí ya doy testimonio personal un poquito, como niño. Nací en la primera parroquia bajo el patronazgo de Maximiliano Kolbe, Cracovia, Mistrzejowice, un barrio de Cracovia. Y además recuerdo ver por la tele, por televisión, en el año 1982 el Papa polaco, que vivió también el Holocausto en primera persona, aquel estudiante de 20 años, quien canoniza a Maximiliano y está presente Gajowniczek, mayor ya llorando. Este es el hombre que me salvó, ¿no? Así que realmente son esos momentos de gracia especial, ¿no? De Dios, donde de una cosa que es la noche oscura, que es el odio, que es algo terrible y satánico, Dios es capaz de sacar un bien mayor, ¿no? Esto lo dice San Agustín, lo repite Santo Tomás. ¿Por qué Dios permite el mal? Pues para sacar un bien mayor de él. Cuando estamos en medio del trance no nos damos cuenta, pero es así. Así que luego también, solo mencionarlo, no voy a contar, pero merece la pena conocer la vida previa de Maximiliano, porque muchos lo conocemos solamente por el martirio, pero su vida previa es absolutamente extraordinaria, llena de milagros, de la providencia, del coraje extraordinario, de esa audacia de los santos que dicen, ¿no? Funda, por ejemplo, el periódico más grande, no de Polonia de aquel momento, de la historia de Polonia, que publica 1,5 millones de ejemplares, el Caballero de la Inmaculada. Y como le ponen trabas los masones y tal, pues funda un aeropuerto al lado de la editorial y los aviones distribuyen, solo un ejemplo de lo lanzado que era este santo, que era un periodista también, vale la pena para los que
estudian periodismo, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, va a Japón, aprende japonés en un tiempo sobrenatural, muy rápidamente, a pesar de eso, ni siquiera un polaco puede aprender japonés en 3 meses, solamente Maximiliano, y funda una radio japonesa, ¿no? Y la ciudad de la Inmaculada, que por cierto sigue existiendo. Aquí hubo un intento en Barcelona, todavía estamos pendientes del milagro, ¿no? María Ángeles, que sabe mucho más de Maximiliano que yo, aquí hay gente que sabe mucho más. Bien, pues simplemente tener en cuenta, ¿no? Yo siempre digo, muchos amigos españoles que visitan Polonia y quieren ir a Auschwitz, muy bien, ves Auschwitz, hay que verlo, en las garras del demonio, pero no se te ocurra no pasar por la celda donde murió Maximiliano, y se sabe cuál es la celda. Se sabe qué día y a qué hora, y hay una placa conmemorativa. Hay que pasar por ahí. Entonces uno sale con la esperanza sobrenatural y no solamente con la tristeza natural de ver aquello que es realmente un pandemonio. Otro ejemplo de aquella época, aunque este hombre resistió tanto al nazismo como al comunismo, no murió mártir, pero sí vivió el martirio en el día a día de su servicio como arzobispo de Cracovia, el arzobispo cardenal príncipe Adam Stefan Sapieha, la H es aspirada en polaco, Sapieha. ¿Qué es lo que habría que decir? No hay tiempo, evidentemente, para ir al detalle, pero este hombre en 1939 se siente muy mayor y ahí quiere dimitir y tiene la dimisión preparada. Estalla la guerra, dice, no puedo dimitir. Y sintiéndose mayor y cansado, va a resistir valientemente a los nazis los 6 años de la ocupación y después todavía los comunistas instalados por los soviéticos hasta morir. Así que un ejemplo de valentía. Habría que mencionar, por ejemplo, cómo Dios se sirvió de él, pues que él es el que funda el seminario clandestino en Cracovia, arriesgándose de ser ajusticiado por los nazis. Cuando le cierran el seminario, le echan de la catedral. ¿Y quién entrará en este seminario? Carlo Wojtyla, cuando finalmente descubrirá que Dios no quiere que sea filólogo. Que no está mal ser filólogo, yo lo soy, por ejemplo. Pero él es llamado a designios muy superiores, mucho más importantes. Le llama para ser sacerdote. Y de ahí, pues, después obispo y papa. También será justamente el cardenal príncipe Sapieha quien va a apoyar la candidatura del joven sacerdote Stefan Wyszyński para ser el primado de Polonia justo después de la entrada de los soviéticos, después de la guerra. Y hablaremos luego de Wyszyński. Bien, un personaje muy poco conocido todavía. Creo que en España no es nada conocido, ¿verdad? Pues vale, sí, usted lo conoce, pero poco, poca gente lo conoce. Bien, vamos a hablar un momento de esta familia, que esta sí que es conocida porque hace menos de un año fueron beatificados. La familia Ulma, una familia muy sencilla de campesinos polacos, más o menos a medio camino entre Cracovia y frontera con Ucrania, este de Polonia, zona rural pobre, de la zona más pobre de Polonia, también la más fiel al catolicismo hasta hoy en día, con muchas vocaciones. Pues esta familia, plenamente conscientes de que hay un decreto de Hans Frank, el general del jefe del gobierno general, de que se tiene que no solamente no se puede esconder a los judíos, sino que es obligatorio colaborar con el régimen nazi para atraparlos y eliminarlos. Quien no lo hace, él mismo se convierte en enemigo del régimen. Estos pobres, sencillos campesinos, en virtud de su fe y del mandamiento del amor del prójimo, deciden esconder en su casa rural, sencilla, de madera, a 8 judíos. 2 familias judías, y darles cobijo e intentar salvarles, a ver si sobreviven hasta el final de la ocupación nazi. Sin embargo, son delatados, probablemente por un otro polaco, no sé, que también lo digo porque lo digo, para que los colectivismos nunca son buenos, ¿no? El colectivismo marxista o postmarxista nunca es bueno. Ni todos los alemanes fueron malos, ni todos los polacos fueron buenos. Así que ahí en este pueblo vemos una familia polaca heroica y también un polaco miserable, que se ve que delata a esta familia judía porque ellos habían depositado con él todas sus pertenencias, y él lo aceptó, pero ya, claro, se imaginaría que no van a venir a recuperarlas, jamás.
y ellos, estamos ya en el año 44, los alemanes están retrocediendo, están cerca ya de esta zona, de hecho, y estos judíos quieren recuperar su dinero para comprar unos pasaportes para poder ir a Estados Unidos. Y este hombre, para no tener que devolverlo, es delata. Así que llega la policía nazi, efectivamente están ahí los judíos, primero matan a los judíos directamente ya dentro de la azotea, después mandan toda la familia a bajar en fila, son los padres, la madre tiene 31 años, si no me equivoco, en fin, 30 y pico años, el padre casi 40, y 6 hijos, uno y el séptimo en el vientre de su madre, ¿no? La madre está embarazada de 7 meses. Los nazis matan a los padres, entonces los hijos empiezan a llorar y se pone nervioso el comandante nazi y dice, a ellos también. Entonces matan también a los niños. En el momento cuando matan a la madre, por el estrés empieza el parto y el niño prácticamente está a medio nacer cuando lo matan. Bien. Están enterrados en olor de santidad. Ya hay culto desde ese mismo momento. Y hace 11 meses el Papa Francisco los beatifica. Es algo extraordinario. Pues la primera beatificación de toda una familia en la historia de la Iglesia. Toda la familia. Incluido el niño no bautizado, porque se considera que vivió el bautismo de sangre. Ese concepto que viene de los primeros cristianos. Como sabemos, muchos eran neocatecúmenos y a veces les mataban por odio a la fe antes de que se bautizaran, pues se consideraba que esta sangre que vertieron se junta con la de Cristo y eso les bautiza. Así que tenemos un santo sin nombre, que yo creo que es un gran patrono de todos los niños no nacidos que son asesinados hoy a millones, a miles de millones, ya en este momento, más de 1.000 millones de abortos legales. Así que, bueno, el Señor contrarresta a las garras del demonio que siguen manifestándose también en nuestros tiempos. Bien, la familia Ulma, por lo tanto. Beatos todavía no santos, así que se puede pedir milagros. Gracias. Bien, a modo ya de así pinceladas, Carnal Wyszynski, el que mencioné antes, un personaje absolutamente fundamental en la historia de la Polonia del siglo XX. Que el de antes, Sapieha, dice, va a ser un buen primado en estos tiempos duros que corren, ¿no? Después de la guerra, el comunismo se instala. Cardenal Wyszynski tiene varias virtudes que solamente voy a mencionar algunas, pues por ejemplo, o más que, porque se dijo en la sesión inaugural de que en estas jornadas se trataba de ver la conexión entre la oración, ¿verdad? Y don Martín creo que lo dijo, y la valentía para la gracia del martirio. Pues una de las cosas bonitas que cuenta el cardenal Wyszynski y que en esto coincide textualmente con la experiencia de Juan Pablo II es que uno de los momentos que les marcó más en la infancia es ver a su padre rezar. Él veía, su padre que era un sacristán, sencillo, una persona sencilla del campo, pero decía que el tiempo libre se arrodillaba delante de la Virgen, los dos, espiritualidad mariana, se arrodillaba delante de la Virgen y rezaba. Y aquello le marcó mucho más que 1000 palabras, porque no reza más. Esto también para los que somos padres y vemos que nuestros hijos no siempre se animan a rezar, me parece que nos están dando una buena pista. Y rezar, dar el ejemplo. Juan Pablo II, una de las cosas que cuenta, ya cuando la madre había muerto, ya vivía solo con el padre bajo la ocupación. Oh, qué bien, el ruido que soy. Un día por la noche se desvela, se levanta y ve a su padre en un reclinatorio rezando. Me valió mucho más que muchas catequesis que me podría haber dado este ejemplo. Bien, pues Cardenal Wyszynski asume el martirio de ir a la cárcel en el año 1953, cuando se va agravando la persecución de del gobierno comunista polaco, que eran títeres de los soviéticos, evidentemente, y le quieren obligar a firmar el documento de sumisión de la Iglesia en varios aspectos, sobre todo nombramiento de los obispos, que dependiera del gobierno civil. Y entonces él, que hasta entonces más bien cedía, animó a los soldados clandestinos de aceptar la amnistía, salir. Dice, no es momento de de lucha armada, tenemos que asegurar la supervivencia biológica de nuestra nación, que ha perdido un 20% de efectivos, de ciudadanos. En aquel momento dice non possumus. Non possumus que se ha evocado antes de los primeros mártires lo repite
todo el episcopado polaco se reúne y firman una carta al gobierno diciendo no podemos aceptar. Y ante la alternativa de sufrimiento personal o traición a Cristo y a la Iglesia, no vacilaremos en aceptar este sacrificio. 2 semanas después está en la cárcel. Y él además convencido de que le iban a matar. Está 3 años en la cárcel, al final se producen ya la rebelión en Budapest, hay un momento y el deshielo, así que finalmente sale de la cárcel y se convierte realmente en el verdadero líder de la nación polaca. Hasta los propios comunistas que le odiaban por un lado, le respetaban por el otro. Tanto es así que en su funeral estaba toda la plana mayor del gobierno del Partido Comunista, por increíble que parezca. Recomiendo, no hay tiempo ahora, la lectura de su diario de la cárcel. En estos 3 años escribe un diario, está publicado en castellano, en BAC, absolutamente extraordinaria y de una actualidad sobrecogedora esta lectura. Solamente ya, si pincelete, padre Popielusco, muchos conocen, sacerdote joven, asesinado por los comunistas. Yo tuve la gran suerte de conocerlo personalmente. Como niño de entre 8 y 10 años, iba a las misas por la patria en mi parroquia, desde Maximiliano Kolbe, en Cracovia, donde había un capellán de solidaridad de este movimiento que ustedes conocen, ¿no? de resistencia al comunismo, padre Casimiro Janzas, que era amigo del padre Popielusco y lo traía de vez en cuando, así que lo pude escuchar. Y voy a terminar con este testimonio de cómo me enteré yo como niño de lo que pasaba con el padre Popielusco. Mi madre, que iba a las reuniones ahí de solidaridad, dice, tenemos que ir a la iglesia. Ha llegado una noticia de que han secuestrado al padre Popielusco. Y ahí se fue juntando cada vez más gente, una vigilia permanente, bocadillos, café, termos y tal, y rezando para que se encuentre el padre Popielusco, el padre Casimiro diciendo que sigue rezando, no sabemos dónde está. Así pasa una semana, no sabíamos que ya estaba muerto. Pero a la semana lo encuentran, el cadáver masacrado, no voy a mostrar fotos, están en internet. Y recuerdo perfectamente, entra el padre Janzas llorando, nuestro padre Casimiro, y dice, tenemos un nuevo mártir. Dios nos ha dado un nuevo mártir, nuestro amigo, el padre Popielusco. Luego tuve la suerte de estar en su funeral en Varsovia. Está enterrado al lado de su iglesia. A los 2 años, Juan Pablo II peregrina a su tumba. De hecho, por poco no va a Polonia porque no querían permitir que fuera ahí. Él dijo, si no me dejáis ir a la tumba del padre Popielusco, no voy. Entonces al final le dejan. Ahí tenemos esta imagen. Y bueno, aquí salto ya, para que se vea que sigue dando frutos. Las vocaciones inspiradas por el ejemplo de Juan Pablo II, esos 2 misioneros franciscanos que descubren la vocación siguiendo el ejemplo de Juan Pablo II, van a Perú y los mata el Sendero Luminoso en 1995. Básicamente el crimen es doble, que creo que aquí todos más o menos también sucumbimos a este crimen. Primero, rezar el rosario con los pobres y luego fomentar la enseñanza imperialista del polaco Juan Pablo II, el Papa. Justamente los matan, es 91, he dicho 91, lo matan un día antes del inicio de la JMJ de Czestochowa, que posiblemente algunos de los que estamos aquí hemos ido, yo estuve, para mandar mensaje, bueno, os matamos a ellos, por a quién queremos hacer sufrir eres tú. Bueno, ahora son mártires beatificados ya. Y terminar la conclusión, que es fruto de reflexión, oración, que someto también a su criterio. No sé si lo que voy a decir ahora es cierto o no, pero yo me he preguntado muchas veces por qué el Señor ha permitido esta Polonia semper fidelis que sufriera tanto durante 2 siglos. Y cómo hay que hacer, haciendo un análisis desde las premisas de la teología de la historia, hay que mirar hacia atrás, no hacia adelante. O sea, no se entiende la muerte de Cristo, sino desde la resurrección y de su triunfo en la historia. Y entonces llega a la conclusión, quizás parcialmente válida por lo menos, de que el Señor permitió aquellos sufrimientos como un tiempo de purificación del pueblo polaco, para quien estaba preparando ese enorme regalo que fue Juan Pablo II para Polonia y para la Iglesia Universal. Por eso digo también, con eso termino, que creo que la dificultad que tenemos en este momento en España, me parece que esta hija de la Iglesia, que tanto ha hecho por la Iglesia Universal, tantos mártires, ha evangelizado medio mundo, ha dado los místicos más extraordinarios, tantas
órdenes, la espiritualidad ignaciana y tantas otras cosas, está sufriendo tanto, yo confío plenamente y con fuerza que es porque el Señor está preparando un gran regalo para España. Muchas gracias.